Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de Pedro y Juan, sanando al cojo de nacimiento. Hechos capítulo 3 y 4. Video número 82. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Dios rompió el velo del templo de arriba abajo cuando Jesús murió, para mostrar que no había más necesidad de sacrificios animales para el perdón de pecados. Aunque el camino a Dios había sido abierto para todos a través de la sangre del Señor Jesucristo, los judíos continuaron con estos ritos y sacrificios. Los apóstoles y primeros cristianos continuaron yendo al templo para orar, pero se reunían para adorar a Dios por separado en una parte del templo. Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Como dijimos en el video anterior, el médico e historiador Lucas nos describe los hechos de los apóstoles y la historia de las primeras iglesias cristianas. Él nos narra el primer milagro que el Señor Jesús hizo a través de Pedro y Juan, cuando estaban a punto de entrar por una de las puertas que conducían al templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Este hombre tenía más de 40 años tullido y sin poder caminar. Ahora saltaba y brincaba como corderito. Varios judíos que estaban en el templo ese día reconocieron que este hombre que estaba brincando de alegría era aquel que había estado sentado mendigando año tras año en una de las puertas del templo. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: «¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad?» Pedro aclaró muy bien que no era su poder o piedad lo que había curado al cojo. El hombre fue curado porque Pedro y Juan confiaban en la bondad y el poder del Señor Jesucristo, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quienes ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos». Jesús había prometido
que cuando el Espíritu Santo viniera a vivir en los apóstoles y todos los creyentes, recibirían poder y testificarían acerca de su vida, muerte, resurrección y posición de gloria con Dios en el cielo. Después que el cojo fue curado, todas las personas en el templo rodearon a Pedro y a Juan, siendo esta una buena oportunidad para testificar acerca de Jesús. Lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque los líderes judíos habían rechazado a Jesús por falta de entendimiento, y aunque Dios lo había predicho en el Antiguo Testamento, todavía los judíos necesitaban arrepentirse de su actitud y convertirse a Dios, creyendo que Jesús de Nazaret era en realidad el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Dios prometió perdonar todos los pecados de los que se arrepintieran y creyeran en Jesús, el Mesías. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo, hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Pedro le citó a sus oyentes la advertencia de Moisés, que todos los que rechazan al Salvador serán separados del pueblo de Dios y puestos en el lugar del castigo eterno. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Finalmente, Pedro les recordó que la muerte y resurrección de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. El perdón de los pecados por medio del Señor Jesús fue ofrecido primero a los judíos y después para todas las naciones y cada persona del mundo. Todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Aunque el Señor Jesús estaba usando a Pedro y a Juan para testificar acerca de él, Satanás no quería que más personas escucharan la verdad y creyeran. Así que nuevamente usó a los líderes religiosos para callarlos. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué hicieron Pedro y Juan por este hombre que había sido cojo desde su nacimiento? Le dieron lo que tenían, fe en el Hijo de Dios, que les había prometido que harían milagros y señales en su nombre, para que todos los judíos
pudieran creer en Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué hizo este hombre al sentir que sus pies y tobillos se renovaban y tomaban fuerzas? Se puso de pie de un salto. Estaba feliz de poder caminar por primera vez en toda su vida. Así que entró con Pedro y Juan en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Pregunta número 3. ¿Qué dijeron Pedro y Juan a las personas que se reunieron alrededor de ellos por el asombroso milagro del cojo sanado? Pedro les dijo que no era por su propia bondad o poder que el hombre había sido curado, sino por la bondad y poder de Jesús de Nazaret, a quien los judíos habían crucificado, pero que Dios había resucitado de entre los muertos. Pregunta número 4. ¿Quién capacitó a Pedro para que pudiera testificar acerca de Jesús de Nazaret? El Espíritu Santo. Pregunta número 5. ¿Quién puede capacitarnos a nosotros para que podamos también testificar? El Espíritu Santo. Pregunta número 6. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro a estos judíos? Les recuerda que negaron a Jesús para que lo crucificaran, pero Dios lo había resucitado. Ahora en su nombre había perdón de pecados y salvación, y por la fe en su nombre, este cojo ahora estaba en pie. Pregunta número 7. ¿Qué promesa hecha por Dios a Abraham les recordó Pedro? Que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Pregunta número 8. ¿A cuántos miembros llegó la iglesia con los que creyeron el mensaje de Pedro? Cerca de 5,000, sin contar mujeres y niños. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.